El escáner de carga emitió 3 pitidos antes de que Relix siquiera tocara el panel de control. Su antena se crispó con fastidio mientras observaba cómo la pequeña nave de carga se acercaba a su plataforma de inspección. Otro día, otro comerciante agotado intentando colarse por los controles del borde exterior con quien sabe que oculto en sus bodegas. La nave parecía vieja. No peligrosamente vieja, solo cansada. El casco estaba cubierto de manchas donde los impactos de meteoritos habían dejado sus marcas. La pintura se había desvanecido, del color que fuera, a un gris apagado que coincidía con el de 1000 naves que pasaban por este sector cada semana. El nombre en el lateral, una estrella errante roja y letras que apenas se veían contra el metal. Relix se ajustó la chaqueta oficial y esperó a que el tubo de acoplamiento conectara con un siseo. Sus 6 patas lo llevaron a través de la esclusa de aire y preparó su discurso habitual sobre cooperación y consecuencias. La Autoridad Galáctica de Comercio le pagaba por ser minucioso, y lo sería. La puerta interior se abrió. Un niño humano estaba al otro lado. Relix se detuvo. Sus mandíbulas chasquearon 2 veces, lo que era la versión de su especie de un parpadeo confuso. El chico parecía tener unos 17 años estándar, con el pelo oscuro despeinado en varias direcciones y la ropa remendada casi tantas veces como el agujero de la nave. Sonrió como si fuera lo más normal de la galaxia. Hola, inspector, bienvenido a bordo. Soy Owen. Los chicos se hicieron a un lado y señalaron pasillo abajo. Disculpen el desorden. Acabamos de descargar en la estación 12. Y aún no he tenido tiempo de limpiar. ¿Usted es el piloto?, preguntó Relix. Su traductor hizo que su voz entrecortada sonara plana y oficial. Sí, yo me encargo de volar, de hablar y de la mayor parte de la carga. Owen empezó a caminar, aparentemente esperando que el inspector lo siguiera. El papeleo debería estar en regla. Estamos registrados ante la autoridad. Los impuestos lo pagaron todo. Relix lo siguió, pero su mano derecha manipuladora permaneció cerca de su dispositivo de comunicación. Algo andaba mal. Los humanos eran bastante comunes en el espacio hoy en día. Pero niños humanos operando naves de carga solos. Eso activó todos los protocolos de su manual de entrenamiento. ¿Dónde está su tripulación? ¿Su familia? ¿Su propietario registrado? Sacó su escáner y empezó a pasarlo por las paredes del pasillo. Limpio. Demasiado limpio para una nave tan vieja. Oh, mi amigo Dragón es el dueño de la nave, en realidad. Owen lo dijo casualmente como si estuviera hablando del clima. Solo trabajo para él. Está durmiendo ahora mismo, pero puedo despertarlo si necesitas ver los documentos de registro en persona. La antena de reliquias dejó de moverse por completo. Entonces emitió un sonido que el traductor interpretó como una risa, aunque salió más áspero de lo que pretendía. Dragón, ¿verdad? ¿Así es como los humanos llaman ahora a sus socios comerciales? No, me refiero a un dragón de verdad. Owen abrió una puerta a la bodega de carga. Ya sabes, grande, escamoso, que a veces escupe fuego. Ese tipo de dragón. La risa del inspector se hizo más fuerte. Los dragones eran historias. Leyendas que todas las especies contaban a sus hijos sobre los tiempos antiguos antes de que existiera la galaxia moderna. Criaturas de poder masivo que podían cruzar el espacio sin naves, que vivían durante miles de años, que aparecían en mitos de 100 mundos diferentes. Pero eran mitos, nada más. Joven humano, aprecio el humor, pero tengo 17 inspecciones más hoy. Relix entró en la bodega de carga con el escáner levantado. Ahora, ¿comencemos con lo que realmente llevas? La bodega contenía exactamente lo que decía el manifiesto. Suministros médicos en contenedores sellados. Equipo agrícola aún en su envoltorio protector. Tabletas educativas apiladas en filas organizadas. Todo legal. Todo aburrido. Todo exactamente el tipo de carga que hacía que el trabajo de Relix pareciera una pérdida de tiempo. Pero su escáner mostró algo más. La señal de energía de la nave estaba mal.
Las lecturas de energía que venían de las profundidades de la nave eran 10 veces más altas de lo que un transportista de carga debería necesitar. O este chico estaba usando motores ilegales o algo más estaba generando esa energía. ¿Cuál es tu principal fuente de energía?, exigió Relix. Owen se rascó la cabeza. Honestamente, no estoy completamente seguro. As maneja la parte técnica. Yo solo sé cómo volar y dónde están los botones. As, tu amigo dragón. Sí. ¿Quién es el dueño de esta nave? Sí. La paciencia de Relix se agotó. Al principio sospechó contrabando. Tal vez armas o tecnología restringida. Pero ahora se preguntaba si este chico era simplemente inestable. De cualquier manera, las lecturas de energía eran lo suficientemente sospechosas como para justificar una inspección completa. Invoco la regulación 47 de la autoridad comercial. Debo inspeccionar todas las áreas de esta nave, incluyendo los camarotes de la tripulación y cualquier sección restringida. Se irguió en toda su estatura, lo que lo llevó al hombro de Owen. ¿Cooperarás o enfrentarás una detención? La sonrisa de Owen se desvaneció un poco, pero no parecía asustado. Parecía triste, como alguien que esperaba que las cosas fueran diferentes. Bueno, pero necesito advertirte sobre algo primero. ¿Advertirme? A As no le gusta que lo despierten de repente. Se pone de mal humor. Owen comenzó a caminar hacia la parte trasera de la bodega de carga donde esperaba una puerta más grande. Y cuando un dragón se pone de mal humor, las cosas se pueden complicar. Las reliquias lo siguieron. Una mano ahora definitivamente en su dispositivo de comunicación. Estaba empezando a pensar que este chico humano necesitaba una evaluación médica en lugar de un proceso legal. Dragones. Honestamente, lo que afirmó a continuación fue que la nave estaba impulsada por magia. La puerta que tenía delante era diferente a las demás. Más pesada, sellada con cerraduras que parecían demasiado avanzadas para una simple nave de carga. Y cuando Owen introdujo el código de desbloqueo, Relix sintió algo que no había sentido en años. Su memoria genética, enterrada en lo profundo de la evolución de su especie, gritó de repente una sola palabra: depredador. La puerta comenzó a abrirse. Un aire cálido salió a raudales al deslizarse la pesada puerta. No caliente, pero sí más cálido que el resto de la nave por al menos 10 grados. El espacio que se extendía más allá parecía enorme, mucho más grande de lo que cabría dentro de una nave de carga de este tamaño. Las paredes se curvaban hacia arriba en la oscuridad, y las tenues luces incrustadas en el suelo proporcionaban la iluminación justa para ver formas, pero no detalles. Relix dio un paso dentro y se congeló. Algo enorme descansaba en el centro de la cámara. Al principio, su cerebro intentó convertirlo en maquinaria, en sus contenedores de almacenamiento, en algo que tuviera sentido. Pero a medida que sus ojos se acostumbraban, la verdad se volvió innegable. Escamas, miles de ellas, cada una del tamaño de su mano, se extendían sobre un cuerpo que se extendía de un extremo a otro de la cámara. Captaron la tenue luz y la reflejaron en colores que oscilaban entre el plateado, el azul y algo más que no tenía nombre en ningún idioma que las reliquias conocieran. El costado de la criatura subía y bajaba con respiraciones lentas y profundas que llenaban el aire de toda la habitación. As, llamó Owen en voz baja. Tenemos visita. Abrió un ojo, solo uno, pero fue suficiente para que las piernas de Relix se quedaran quietas. El ojo era más grande que toda su cabeza, color oro fundido, y albergaba una inteligencia que hizo que el inspector se sintiera de repente muy pequeño y muy joven. La pupila lo enfocó con la precisión de un sistema de puntería. Entonces el dragón se movió. Su cabeza se elevó y se elevó, elevándose sobre un cuello grueso como un tronco de árbol, hasta que se elevó sobre ambos. La boca podría haberse tragado a las reliquias enteras sin ningún esfuerzo. Unos dientes más largos que sus brazos captaron la luz. Cuando As habló, el sonido vino de todas partes a la vez. Vibró por el suelo, por las paredes, por el pecho y los huesos de Relix. Buenas tardes, inspector.
Disculpe mi apariencia. Estaba descansando. La voz del dragón era cortés, incluso suave, pero tenía una fuerza que la hacía imposible de ignorar. Mi nombre es As. Soy el propietario registrado de esta nave. Relix intentó hablar. Sus mandíbulas chasquearon inútilmente. Su traductor emitió un zumbido confuso. ¿Eres real? Finalmente logró decir. ¿Eres real de verdad? Sí. As bajó la cabeza más cerca, estudiando al inspector con lo que podría haber sido curiosidad. La mayoría de la gente tiene esa reacción. Los dragones han desaparecido de los espacios comunes durante mucho tiempo. Owen se acercó para pararse junto a la enorme pata delantera del dragón. El niño parecía diminuto al lado de la criatura, pero se movió sin miedo. De hecho, palmeó la pata escamosa como si fuera una mascota. Te dije que era el dueño de la nave. ¿Pero por qué? El entrenamiento de Relix le gritaba que corriera, que pidiera refuerzos, que hiciera cualquier cosa menos quedarse allí conversando. ¿Por qué necesitaría un dragón una nave de carga? ¿Por qué tú sí? Miró a Owen. ¿Por qué trabajarías con un niño humano? Los ojos de As se entrecerraron levemente, no con ira, sino con algo que parecía un viejo dolor. Soy el último de mi especie, inspecciona. Los demás abandonaron esta galaxia hace 3000 años cuando decidieron que las especies más jóvenes ya no necesitaban guardianes. Pero yo me quedé. Alguien tenía que hacerlo. Guardianes. Ese era nuestro propósito. La voz del dragón se suavizó, como alguien que recordaba algo de antaño. Protegimos a quienes no podían protegerse a sí mismos. Nos interpusimos entre los inocentes y quienes les harían daño. Es para lo que fuimos creados, lo que elegimos ser. Una enorme garra señaló a Owen. No puedo pilotar una nave con este cuerpo. No puedo hablar fácilmente con la mayoría de las especies, ya que mi voz tiende a asustarlas. No puedo moverme por las estaciones ni caminar entre multitudes sin causar pánico. Así que necesitas a alguien que pueda, dijo la reliquia, mientras la comprensión comenzaba a formarse. Encontré a Owen hace 3 años. Su colonia había sido atacada por invasores. Su familia. As hizo una pausa, mirando al chico con algo que parecía notablemente compasión. Sobrevivió solo 2 semanas antes de que yo llegara a investigar los informes del ataque. Era valiente. Era amable incluso después de todo lo que había perdido. Y cuando le ofrecí una opción, eligió ayudar a los demás en lugar de buscar venganza. Owen se encogió de hombros, con aspecto avergonzado. No parecía que la venganza arreglara nada. Pero tal vez podríamos evitar que les pasara a otras personas. El escáner de Relix seguía funcionando. Las lecturas de energía ahora tenían sentido. El propio dragón era la fuente de energía. La nave no solo transportaba a una criatura legendaria. Fue construida para una. El manifiesto dice que entregaron suministros médicos a la estación 12. Relix extrajo los datos de su dispositivo intentando recuperar algo de control profesional. Antes de eso, equipo agrícola a las colonias DAV, material educativo a los asentamientos exteriores, todo cargamento legal, todo sospechosamente caritativo. Aceptamos trabajos remunerados para cubrir el combustible y las reparaciones, explicó Owen. Pero también entregamos cosas que deben ir a lugares donde la gente no puede pagar. Medicamentos a zonas de cuarentena, comida a estaciones de refugiados, ese tipo de cosas. La antena del inspector se apagó. Había venido buscando contrabando. Quizás armas ilegales o bienes robados. En cambio, encontró a una leyenda y a un chico repartiendo caridad por todo el sector. Pero su trabajo no había terminado. Las lecturas de potencia que primero le llamaron la atención seguían siendo demasiado altas. Y había otra razón por la que lo habían enviado a esta nave en concreto, una que aún no había mencionado. Necesito ver su bodega de seguridad, dijo Relic en voz baja. Owen y As intercambiaron una mirada. Los ojos del dragón se oscurecieron ligeramente y los hombros del chico se tensaron. ¿Por qué?, preguntó Owen.
Porque el sindicato Belcarí denunció un robo hace 2 semanas. Alguien robó cargamento de uno de sus transportes en este sector. Relic los vigiló a ambos atentamente. La nave del ladrón coincidía con la firma de esta nave. Me contratan para encontrarla. El silencio llenó la cámara. La respiración de A se volvió más lenta y profunda. Hablamos de nuevo. Y su voz había cambiado. Aún gentil, pero con algo subyacente que los instintos de Reliquias reconocieron como peligroso. El sindicato Belcarí no reporta robos en espectro. Los cometen. Los ojos dorados del dragón se fijaron en las reliquias. ¿Qué afirman exactamente que robamos? Reliquias revisó su panel de datos, aunque ya había memorizado la información. 247 unidades de carga restringida. La transportaban a instalaciones de procesamiento en los mundos centrales. Unidades, repitió Owen rotundamente. Las llamaban unidades. Esa es la terminología oficial. Sí. El chico rió, pero no fue un sonido alegre. Muéstrale, As. Debería saber a qué nos enfrentamos realmente. El dragón se irguió en toda su altura, llenando la cámara con su presencia. Muy bien. Pero, inspector, quiero que recuerde algo. Los dragones no mienten. No robamos. Y no abandonamos a quienes necesitan protección. Se movió hacia otra puerta al fondo de la cámara, su enorme cuerpo navegando de alguna manera por el espacio sin derribar nada. Owen lo siguió, y tras un momento de vacilación, Reliquias también lo hizo. La mano del inspector permaneció en su dispositivo de comunicación, pero no presionó aún que necesitaba ver qué había en esa bodega. La puerta de seguridad de las bodegas requería 3 códigos de autorización diferentes. Owen los introdujo mientras As esperaba. Su enorme figura, de alguna manera paciente a pesar de llenar la mayor parte del pasillo. Reliquias notó que las garras del dragón se habían extendido ligeramente, raspando pequeñas marcas en el suelo metálico. La puerta se abrió a un espacio que había sido convertido de almacén de carga en algo completamente distinto. Camas se alineaban en las paredes, sencillas pero limpias. Contenedores de almacenamiento de alimentos estaban apilados en filas organizadas. Un sistema de purificación de agua zumbaba en la esquina. Y dispersos por la habitación había personas, no carga. Personas, Reliquias contó rápidamente. 40, tal vez 50 individuos de al menos una docena de especies diferentes. Una familia Tenturi se acurrucaba cerca de una pared. Sus crías dormían en hamacas improvisadas. 3 Balvari estaban sentados cerca de los suministros de comida, su piel gris marcada con cicatrices que parecían infligidas deliberadamente. Un grupo de humanos ocupaba el rincón más alejado, incluyendo a 2 niños que no debían de tener más de 10 años. Todos levantaron la vista al abrirse la puerta. La mayoría se estremeció. Algunos niños empezaron a llorar. Uno de los hombres Bolvari se levantó, colocándose entre el inspector y los demás. «No pasa nada», gritó Owen. «Solo está aquí para revisar la nave. No se van a llevar a nadie». La tensión en la sala no disminuyó. Esta gente conocía el miedo. Lo llevaban como una segunda piel. El escáner de Relix se le resbaló de la mano manipuladora y cayó al suelo. Nadie se movió para recogerlo. «Estas son las unidades», dijo As en voz baja. El dragón tuvo que quedarse en el pasillo, demasiado grande para entrar en la bodega, pero su cabeza sobresalía por la puerta. Esto es lo que el sindicato Belcarí les devolvió una vez. Esclavos. Trabajadores que tuvieron la desgracia de estar endeudados, ser atrapados en el planeta equivocado o simplemente existir cuando el sindicato necesitaba cuerpos para sus instalaciones de procesamiento. Uno de los niños humanos comenzó a caminar hacia ellos. Una niña, de unos 8 años, con el pelo rubio enredado y una venda alrededor del brazo izquierdo. Se detuvo frente a unas reliquias y lo miró con ojos que habían visto demasiado. «¿Nos vas a obligar a regresar?», preguntó. El traductor del inspector tuvo dificultades para responder una pregunta simple.
Su antena se inclinó hasta casi tocar el suelo. En 30 años de servicio en la autoridad comercial, había visto operaciones de contrabando, cargamentos ilegales de armas, tecnología prohibida y suficiente contrabando para llenar una estación. Pero nunca había visto esto. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, respondió Owen. Desde que As y yo nos asociamos, rastreamos los cargamentos del sindicato, esperamos hasta que estén en zonas donde podemos operar y extraemos a la gente antes de que lleguen a los centros de procesamiento. A veces interceptamos naves de transporte. A veces nos infiltramos en estaciones, lo que sea que funcione. 247 personas en 3 años, añadió As, aunque la cifra se acerca a las 300 si contamos a las que hemos ayudado a reasentar y que no aparecen en los registros oficiales. Las llevamos a Mundo Santuario, lugares donde los sindicatos no pueden alcanzarlas gracias a antiguos tratados y protecciones. Relix cogió su escáner. Le tiemblan las manos. Esto es ilegal. Lo que están haciendo, según todas las normas que he jurado hacer cumplir. Esto es robo de propiedad, interferencia con el comercio legal y transporte no autorizado de personas no registradas. Sí, dijo el dragón simplemente. Es todo eso. El sindicato Belcarí presentará cargos. Exigirán un procesamiento. Tienen abogados, sobornos y conexiones en toda la autoridad. El inspector miró a la gente en la bodega y a la chica que seguía de pie frente a él, esperando su respuesta. Tengo la obligación de informar de esto. Owen dio un paso al frente. No parecía enfadado ni asustado, solo decidido. Pues infórmenlo. Pero déjenme explicarles algo primero. ¿Saben lo que ocurre en esas instalaciones de procesamiento? Los que el sindicato dirige en los mundos centrales. Las reliquias no respondieron. Destruyen a la gente. Les quitan la identidad, la memoria, si la especie lo permite. Los convierten en trabajadores que no cuestionan, no se resisten, ni siquiera recuerdan que solían ser libres. La voz del chico se mantuvo firme, pero sus manos se apretaron en puños. Es legal porque el sindicato compró a los políticos que escriben las leyes. Es legal porque los llaman deudores o criminales o cualquier término que haga que todos se sientan mejor al mirar hacia otro lado. El hombre Balbari que se había levantado antes habló. Su voz salió áspera, como si no estuviera acostumbrado a hablar. Yo era un maestro en la flor de la vida de Balbo. El sindicato dijo, les debía dinero por cuotas de protección que nunca acepté pagar. Cuando me negué, se llevaron a mi familia para que trabajáramos para saldar la deuda. Nos separaron. No sé dónde están mi esposa y mi hija. Una mujer Tentari levantó un tentáculo. Un comerciante que trabajaba con el sindicato me acusó de robo. Sin juicio, sin pruebas, solo arresto y venta. Se sumaron más voces, cada una contando una historia similar. Leyes tergiversadas, justicia ignorada, vidas destruidas por un sistema que priorizaba las ganancias sobre las personas. Relix quería discutir, quería decir que el sistema funcionaba, que había procedimientos, apelaciones y formas de combatir la corrupción. Pero él había sido inspector durante 30 años. Él sabía más. Había visto los informes enterrados, las investigaciones cerradas discretamente, los funcionarios que de repente se enriquecieron mucho tras abandonar ciertos casos. La niña seguía mirándolo, esperando. Si denuncio esto, dijo lentamente, ¿qué pasará con ellos? Los ojos dorados de As se fijaron en el inspector. Serán clasificados como propiedad recuperada. Regresa a sindicato. Dentro de un mes, serán procesados y distribuidos en 100 instalaciones. Dentro de 6 meses, la mayoría olvidará que alguna vez fueron libres. Y si no lo reporto, terminamos nuestra entrega al mundo santuario en el sistema Kepler. Estas personas comienzan nuevas vidas. El sindicato pierde ganancias, pero nada más. Y tú, el dragón, inclinó la cabeza. Regresa a tus tareas de inspección, sin haber encontrado nada inusual en esta nave, añadió Owen.
donde podrías reportarnos y cobrar la recompensa que el sindicato ofrezca. No lucharemos contra ti. No te detendremos. La decisión es tuya. La sala quedó en silencio. 50 pares de ojos observaban al inspector. La niña extendió la mano y tocó su mano manipuladora inferior con sus pequeños dedos. Por favor, susurró. Relix miró su dispositivo de comunicación. Un botón y las fuerzas de seguridad del sindicato llegarían en 1 hora. Su deber era claro. Las regulaciones eran específicas. Este era exactamente el tipo de operación ilegal que le pagaban por cerrar, y que él consideraba su carrera, su pensión, las reglas que tenía. Siguió toda su vida. Entonces pensó en esa niña siendo procesada, sus recuerdos despojados, su futuro reducido a cualquier tarea que el sindicato encontrara rentable. Su mano manipuladora se movió al dispositivo de comunicación y borró por completo el informe de inspección. El alivio en la bodega duró exactamente 6 segundos. Entonces, la alarma de la nave comenzó a sonar. Owen corrió hacia el panel de pared más cercano y abrió la pantalla del escáner. Su rostro palideció. 6 naves acaban de salir del hiperespacio. De grado militar. Nos están rodeando. La antena de reliquias se disparó hacia arriba. Eso es imposible. No envié la señal. Borré el informe. El sindicato debe haber estado rastreándote. Dijo con calma, aunque sus garras volvieron a raspar el suelo. No confían en sus propios inspectores contratados. Por su sabiduría, resultó que el sistema de comunicación cobró vida. Una voz llenó cada altavoz de la nave. Áspera y autoritaria. Estrella errante, aquí el comandante de seguridad del sindicato, Dan, están ocultando propiedad robada. Apaguen sus motores y prepárense para ser abordados. Cualquier resistencia será recibida con fuerza letal. En un agarre, varias personas comenzaron a llorar. El hombre Balvari unió a su grupo. La niña se aferró a la pierna de Relix y no la soltó. Owen ya se movía, regresando al pasillo principal. Tenemos que saltar ya. Los motores hiperespaciales necesitan 3 minutos para cargarse desde el arranque en frío, respondió el dragón. Su enorme figura comenzó a retroceder por el pasillo. No tenemos 3 minutos. Entonces ganamos tiempo. El chico llegó a la estación del piloto a toda velocidad. La silla parecía demasiado grande para él, pero se dejó caer en ella y sus manos comenzaron a volar por los controles. Reliquias, ate a todos en literas. Esto se va a poner duro. El inspector intentó moverse, pero la chica seguía sujeta a su pierna. La soltó con cuidado y se la entregó a uno de los adultos humanos. Hagan lo que dice. Asegúrense. La nave se estremeció cuando los primeros impactos impactaron en los escudos. Las luces parpadearon, disparos de advertencia, murmuró Owen, mirando sus pantallas. Nos quieren intactos. Eso nos da cierta ventaja. Reliquia se dirigió a la estación del piloto, apoyándose en las paredes. Mientras la nave se balanceaba de nuevo, no se puede luchar contra 6 naves militares con un transportador de carga. Deben rendirse. No pueden hacer eso. Los dedos de Owen no dejaron de moverse. Me voy. Necesitar potencia máxima en los escudos delanteros. Todo lo que tenemos. Si lo hago, la carga hiperespacial tardará 5 minutos en lugar de 3. Lo sé. Créeme. La voz del dragón resonó por los sistemas de la nave. Siempre. Los escudos brillaron con más intensidad en la pantalla delantera. Las lecturas de potencia de la nave alcanzaron niveles que deberían haber hecho estallar todos los circuitos a bordo. Las reliquias se dieron cuenta, con creciente asombro, de que la nave estaba conectada a AS de alguna manera, obteniendo energía directamente del dragón. Owen aceleró. La estrella errante aceleró directamente hacia la más grande de las 6 naves atacantes. Estás loco. Las reliquias respiran. Sí, probablemente. Los ojos del chico estaban fijos en la pantalla. Pero he aprendido algunas cosas en 3 años.
Primera regla: la gente espera que los cargueros huyan. No esperan que ataquen. Las naves del sindicato se dispersaron, claramente sin esperar una maniobra. Owen empujó una nave a través del hueco que crearon, y de repente pasaron la formación. Segunda regla: las naves militares son rápidas, pero no son ágiles. Nosotros sí. Hizo girar la nave de forma que a las reliquias les dio un vuelco el estómago. El fuego de las armas pasó a toda velocidad junto a ellos, fallando por metros. Y la tercera regla: cuando te asocias con un dragón, nunca estás volando solo un carguero. La nave se estremeció, y esta vez no fue por impactos de armas. El casco mismo pareció ondularse como si algo se moviera bajo la superficie. Los paneles se deslizaron hacia atrás, revelando sistemas que definitivamente no habían sido visibles durante la inspección. Todo el perfil de la nave cambió, volviéndose más elegante, más aerodinámico. ¿Qué está pasando? Las reliquias exigieron que la voz de Ascon tuviera algo que podría haber sido orgullo. La nave está despertando. Esto es lo que realmente es la estrella errante. Inspector, no es una nave de carga, sino una nave dragón construida por mi especie hace miles de años, cuando aún nos movíamos abiertamente entre las estrellas. Los puertos de armas emergieron del casco. No muchos, y no los enormes cañones que llevaban las naves del sindicato, pero zumbaban con una energía que hacía que... El escáner del inspector emitió advertencias sobre señales de energía desconocidas. Owen apuntó a la nave del sindicato más cercana y disparó. Un rayo de luz blanca pura se disparó, impactando el conjunto de motores de la nave. La nave no explotó. Simplemente se apagó, con los sistemas desactivados, pero la tripulación ilesa. No matamos, dijo Owen, apuntando ya a la segunda nave. Eso no es lo que hacen los guardianes. Pero la voz del comandante Dren regresó por el canal de comunicación, y esta vez sonaba furioso. ¿Quieres hacerte el héroe? Bien. Todas las naves apuntan a la bodega de refugiados. Si no podemos recuperarlas, nos aseguraremos de que nadie las alcance. Las naves del sindicato ajustaron su puntería. Las 6 apuntaron al mismo punto. La sección del salón donde 50 personas estaban atadas a literas, aterrorizadas e indefensas. Las manos de Owen se congelaron en los controles. Si disparan juntas, ni siquiera nuestros escudos resistirán. Atravesarán el agujero. Lo sé. No podemos dejar que mueran. No después de todo. No cuando. Estamos a punto de ponerlos a salvo. El dragón guardó silencio un momento. Luego habló, y su voz tenía el peso de 3000 años. Owen, cuando te elegí, te dije que ser un guardián a veces significa que te interpones entre la muerte y aquellos a quienes proteges. Necesito que entiendas lo que eso significa ahora. El rostro del chico palideció. No, tiene que haber otra manera. No hay otra manera. Mueve la nave directamente a su línea de fuego. Usa mi poder para reforzar los escudos en ese punto exacto. Puedo absorber la explosión. Quizás te mate. O quizás soy más fuerte de lo que creen. Pero esa gente en la bodega morirá si no hacemos nada. Relix observó el rostro del chico. Vio el momento en que Owen tomó la misma decisión. El propio inspector había tomado antes. La misma decisión que definió lo que significaba ser un guardián en lugar de solo un superviviente. De acuerdo. Owen susurró. De acuerdo. Pero si esto funciona, me estarás enseñando a hacer el mantenimiento de las bobinas de plasma. Estoy cansado de no entender ni la mitad de lo que esta nave puede hacer. Trato hecho. La estrella errante se posicionó, colocándose entre las naves del sindicato y la vulnerable bodega. Owen concentró toda la energía que podía proporcionar en un solo punto de los escudos traseros. La respiración del dragón se volvió dificultosa y las luces de la nave se atenuaron casi por completo. La risa del comandante Dren resonó por los altavoces. ¡Qué tontería! Todas las naves disparen a mi señal. 3, 2, 1.
6 cañones de plasma de grado militar dispararon simultáneamente. Los rayos convergieron en un solo punto, impactando con la fuerza suficiente para vaporizar un asteroide. Los escudos de la estrella errante brillaron como una estrella recién nacida. La nave chilló. El metal crujió. Los sistemas se sobrecargaron en la mitad de la nave, pero los escudos resistieron en la bodega. 50 personas sintieron el impacto, pero sobrevivieron. La niña que les había pedido a las reliquias que no las devolvieran cerró los ojos con fuerza y se aferró a su litera, creyendo de alguna manera que el dragón que nunca había visto la protegería. Tenía razón. Los escudos colapsaron un segundo después de absorber la explosión. Las luces de emergencia se encendieron en toda la nave, bañando todo de rojo. En su cámara, se quedó completamente inmóvil, respirando superficialmente y sus ojos dorados se atenuaron hasta apenas un destello. La pantalla de Owen mostraba las naves del sindicato acercándose, con las armas cargando para otro ataque. Pero algo había cambiado. El rostro del chico ya no reflejaba miedo. Era frío, concentrado de una forma que las reliquias nunca habían visto. Intentaron matar refugiados, dijo Owen en voz baja. Inocentes que solo querían ser libres. Estaban dispuestos a asesinar niños antes que perder dinero. Owen. La voz de Acer era apenas un susurro ahora. Débil pero urgente. ¿Qué estás pensando? Creo que hemos estado jugando con esto demasiado suave durante 3 años. Desactivamos sus armas. Los dejamos ir. Esperamos que aprendan. Las manos del chico se movieron por los controles, activando sistemas que las reliquias desconocían. Pero no aprenden. Simplemente se enfadan más y se vuelven más peligrosas. Somos guardianes. Protegemos. No castigamos. Tal vez sea hora de que hagamos ambas cosas. Owen presionó un solo botón. En toda la nave, la historia personal del refugiado, cada testimonio de lo que el sindicato les había hecho, comenzó a transmitirse por canales abiertos. No solo a las naves atacantes, sino a todas las naves dentro del alcance, a las estaciones, a los comerciantes que pasaban, a cualquiera que escuchara. La voz del hombre Balbari describiendo cómo se llevaron a su familia. La mujer Tentari explicando su falso arresto. La niña pequeña hablando de ver a sus padres siendo arrastrados. 50 voces diciendo la verdad que el sindicato había ocultado durante años. La voz del comandante Dren regresó. Ya no tengo confianza. Apáguenlo. Apáguenlo ahora. No puedo. Owen respondió con calma. Está en transmisión automática. Incluso si nos destruyen, sigue funcionando. Todas las naves que pasen por este sector durante la próxima hora lo oirán. Todas las estaciones lo grabarán. No pueden ocultar esto. Los reliquias observaban la pantalla táctica. Otras naves aparecían al límite del alcance del escáner marcado por la transmisión. Naves civiles en su mayoría, pero también algunas que mostraban marcas de autoridad galáctica. Autoridad real, no inspectores contratados por el sindicato. De esos que hacen preguntas. Dean emitió un sonido de frustración. Acabas de firmar tu sentencia de muerte, muchacho, junto con todos los pasajeros de esa nave. Tal vez. Pero también estamos transmitiendo tu identidad, comandante. Todos los que escuchan saben tu nombre ahora. Conocen las firmas de tu nave. Sabe exactamente quién está dispuesto a asesinar niños para proteger las operaciones de esclavitud. La voz de Owen no se elevó, no mostró emoción. ¿Cuánto tiempo crees que un sindicato te protegerá después de que te hayas vuelto tan famoso? Silencio en el canal de comunicación. Relix casi podía oír al comandante pensar, sopesando sus opciones. Matarlos y convertirse en un asesino de niños confirmado en el registro público. O dejarlos ir y enfrentar la ira del sindicato por su fracaso. Las naves del sindicato mantuvieron su posición, con las armas aún cargadas, pero sin disparar. Entonces se movió. La respiración del dragón se profundizó y sus ojos se abrieron de par en par. La energía regresó a los sistemas de la nave,
las luces se iluminaron, los motores volvieron a la vida con un zumbido. El motor hiperespacial está cargado, anunció As. Su voz seguía débil, pero cada vez más fuerte. Owen, puedo aguantar unos 30 segundos antes de tener que descansar de nuevo. Eso es todo. Necesitamos. El chico miró a Relix. Inspector, quizá quiera agarrarse a algo. Espere. El inspector se acercó a la estación del piloto. ¿Se va a ir después de todo esto? ¿Qué más podemos hacer? No podemos luchar contra 6 naves militares y ganar. Incluso con As a plena potencia, no estamos equipados para un combate real. Somos guardianes, no guerreros. Pero los ha expuesto. El sindicato se enfrentará a investigaciones ahora. Preguntas que no pueden sobornar. La antena de Relix se crispó con algo que podría haber sido esperanza. Ha ganado. Owen negó con la cabeza. Hemos ganado esta batalla. Pero el sindicato es enorme. Inspector, operan en 50 sistemas. Tienen miles de empleados, cientos de naves, políticos en sus bolsillos en los mundos centrales. Incluso con esta transmisión, la mayoría de sus operaciones continuarán. Tal vez sean más cuidadosos. Tal vez cambien algunos nombres y se reorganicen, pero no se detendrán. La voz del dragón resonó por la cámara. Por eso nosotros tampoco nos detendremos. Mientras existan, mientras dañen a inocentes, seguiremos enfrentándonos a ellos. Relix observó la pantalla táctica, las naves del sindicato que aún mantenían su posición, el creciente número de naves civiles que la transmisión captaba. Luego observó la bodega de refugiados en los escáneres internos, a las personas que habrían muerto si Owen y As no hubieran estado dispuestos a sacrificarse. Voy contigo, dijo de repente. Owen y As se giraron para mirarlo. ¿Qué? Preguntó Owen. Voy contigo al mundo santuario, a donde sea que vayas después. El inspector se alisó la chaqueta, que se había arrugado durante todo el caos. Llevo 30 años haciendo cumplir las normas, siguiendo reglas escritas por quienes se benefician de ellas. Hoy he visto a un niño y a un dragón demostrar más coraje y honor que en toda mi carrera. Señaló las naves del sindicato. Si vas a seguir luchando contra ellos, necesitarás a alguien que conozca cómo funciona la autoridad. Alguien que pueda navegar por sus sistemas, falsificar los documentos correctos y saber en qué inspectores se puede confiar. Owen miró a As. Los ojos del dragón se iluminaron levemente, estudiando las reliquias con esa inteligencia ancestral. ¿Estás seguro, inspector? Esta vida no es fácil. Siempre estamos en movimiento, siempre en peligro. Y si te pillan ayudándonos, las consecuencias serán graves. Soy viejo. Relic dijo. Mi pensión me iba a permitir retirarme a una estación tranquila en algún lugar y pasar mis últimos años jugando juegos de mesa con otros inspectores viejos. Esa es una vida cómoda, una vida segura. Miró a la niña en el escáner interno, ahora sonriendo mientras alguien le explicaba que todo iría bien. Pero ya no quiero comodidad. Quiero importar. As emitió un sonido que podría haber sido la versión de una risa de dragón. Bienvenidos a bordo. Reliquias. Considérate nuestro enlace oficial con aquellas partes de la civilización a las que no podemos llegar. Las naves del sindicato rompieron repentinamente la formación. La voz del comandante Dren se escuchó por última vez. Esto no ha terminado. El sindicato tiene memoria. Los dragones también. As respondió que las manos de Owen volaron sobre los controles, saltando en 5 segundos. Todos agárrense. Los motores de la estrella errante crecieron hasta un crescendo. El espacio a su alrededor comenzó a curvarse y retorcerse al activarse el hiperespacio. Las naves del sindicato dispararon en el último segundo, pero sus armas atravesaron el espacio vacío. La nave dragón ya se había ido, llevando a 50 refugiados liberados, un niño humano, un guardián antiguo y un inspector que finalmente había encontrado un propósito por el que valía la pena luchar. 3 días después, la estrella errante se acercó a Kepler,
442b desde el lado oscuro, navegando en silencio hasta que estuvieron seguros de que ninguna nave del sindicato la había seguido. El planeta se veía verde y azul a través de la pantalla, cubierto de bosques y océanos que nunca habían conocido la explotación industrial. Owen guió la nave hasta una zona de aterrizaje marcada por simples pilares de piedra. Sin edificios, sin tecnología, nada que pudiera aparecer en la mayoría de los escáneres. Solo praderas abiertas y esos antiguos marcadores colocados por dragones hace miles de años cuando designaron este mundo como santuario. Los refugiados se reunieron en la esclusa principal. Se habían aseado lo mejor que pudieron con las limitadas instalaciones de la nave, pero aún se veían cansados y asustados. Asustados de que esto fuera un sueño. Asustados de que el sindicato los encontrara de alguna manera incluso aquí. Se movió para recibirlos. Su enorme figura apenas cabía por los pasillos. Se había recuperado de canalizar todo su poder en los escudos, pero Relix notó que el dragón se movía un poco más lento que antes, como si el esfuerzo le hubiera costado algo que no recuperaría fácilmente. «Aquí es donde nos separamos», les dijo As. Su voz era suave, como cuando Relix la escuchó por primera vez. «Hay gente en este mundo que los ayudará a comenzar una nueva vida. Hogares esperando, trabajos disponibles, escuelas para los niños. Los planetas santuario están protegidos por tratados tan antiguos que incluso los sindicatos los respetan. Aquí estarán a salvo». La niña que se había agarrado a la pierna de Relix dio un paso adelante. Ella miró al dragón sin miedo. «¿Vendrás a visitarnos?» As bajó la cabeza a su nivel. «Tal vez cuando la galaxia sea un poco más segura. Cuando haya menos personas que necesiten ser rescatadas. Una dorada». La concentré en ella con calidez, «pero siempre podrás contactarnos si necesitas ayuda. Solo envía un mensaje a la estrella errante. Lo escucharemos». El hombre Balvari se acercó a continuación. No sé cómo agradecerles a ambos. Arriesgaron todo por personas que no conocían. Owen, de pie junto al dragón, se encogió de hombros. «Eso es lo que hacen los guardianes. Al menos eso es lo que As me enseñó. ¿Seguirás haciendo esto? Sigue rescatando gente mientras nos necesiten». El chico confirmó. Los refugiados salieron lentamente, algunos deteniéndose para tocar las escamas del dragón, otros agradeciendo a Owen con palabras que no podían expresar lo que sentían. Las reliquias los vieron irse, los vieron pisar suelo libre por primera vez en meses o años. Algunos cayeron de rodillas y lloraron. Otros simplemente se quedaron respirando el aire, sintiendo un viento que nadie poseía. Cuando el último de ellos partió, las reliquias se acercaron a Owen y As. «¿Qué pasa ahora?» «Ahora reparamos lo que se dañó en la pelea. Revisamos los sistemas. Nos aseguramos de que todo funciona correctamente». Owen sacó una lista de verificación en su panel de datos. «Luego vemos si hay alguna señal de socorro que valga la pena investigar». «Lo haces parecer tan simple». «Es simple», dijo As. «No es fácil, pero es simple. Encuentra a los que necesitan ayuda. Ayúdalos. Avanza antes de que los sindicatos puedan responder. Repite hasta que seamos demasiado viejos o demasiado cansados o demasiado muertos para continuar». La antena de las reliquias se apagó. «Esa no es gran cosa». «No», asintió Owen. «Pero es la vida que elegimos. Y honestamente, inspector, no puedo imaginarme haciendo otra cosa. Antes de que As me encontrara, solo era un niño enojado escondido en ruinas, esperando morir. Ahora soy parte de algo que importa». Los ojos del dragón brillaron. «Y antes de encontrar a Owen, era el último de mi especie, intentando cumplir solo un antiguo deber y fracasando más a menudo de lo que lo conseguía. Ahora tengo un compañero, un amigo, alguien que me recuerda por qué los dragones eligieron ser guardianes en primer lugar. Porque alguien tiene que hacerlo», dijeron Owen y As al unísono, y luego sonrieron ante la sincronización. Reliquias tomó una decisión. Se quitó la chaqueta de la autoridad de comercio y la dejó caer al suelo. La insignia oficial reflejó la luz del sol,
brillando una última vez antes de darle la espalda. Entonces sí que voy contigo. Soy viejo. Estoy aferrado a mis costumbres. Y probablemente te retrasaré. Pero vas a necesitar a alguien que pueda manejar la parte burocrática de las cosas. Alguien que pueda conseguirte contratos de carga legítimos para mantener tu tapadera. Alguien que sepa que funcionarios pueden ser sobornados y a cuáles de verdad les importa la justicia. Owen miró al dragón. As le devolvió la mirada. Alguna comunicación pasó entre ellos, de esas que no necesitan palabras. Nos vendría bien un intendente, dijo Owen. Por fin. Alguien que se encargue de los suministros y la logística mientras As y yo nos centramos en lo peligroso. Intendente. Relic probó la palabra. Sonaba mejor que inspector. Sonaba como algo importante. Acepto. Estaban juntos al borde de la zona de aterrizaje, contemplando el mundo santuario. A lo lejos, los refugiados eran recibidos por quienes los habían precedido, comenzando el proceso de construir nuevas vidas a partir de las cenizas de las antiguas. El sindicato no olvidará lo sucedido, dijo Relic. Nos buscarán ahora. A todos. Que nos busquen, respondió As. Su voz cargaba con el peso de 3000 años, de incontables batallas libradas y ganadas. De un antiguo deber que continuaría mientras hubiera personas inocentes que necesitaran protección. Los dragones son muy buenos para ser encontrados cuando lo deseamos e invisibles cuando no. Owen regresó a la nave, ya planeando su siguiente movimiento. Vamos, quiero revisar las reparaciones del motor antes de que saltemos de nuevo. Y As, prometiste enseñarme sobre las bobinas de plasma. Lo hice, ¿verdad? Muy bien. Pero es complicado. Todo contigo es complicado. Las verdaderas reliquias lo siguieron de vuelta a bordo, dejando su antigua vida y su chaqueta oficial en la hierba. Sobre ellos, el cielo estaba despejado y azul. El tipo de cielo que significaba paz, seguridad y libertad. Pero en la oscuridad entre las estrellas, había otros cielos, más oscuros, donde la gente sufría en silencio, esperando que alguien los escuchara. La estrella errante los escucharía. Un niño humano que había sobrevivido a la tragedia y elegido la compasión. Un dragón ancestral cumpliendo una promesa hecha milenios atrás. Y ahora un viejo inspector que finalmente había encontrado algo en lo que valía la pena creer. Juntos continuarían el trabajo. No porque fuera fácil, seguro o rentable, sino porque los guardianes no abandonan su deber, y en algún lugar de la galaxia, había gente que los necesitaba. Los motores de la nave cobraron vida con un zumbido. Owen se instaló en la estación de pilotaje. As conectó su conciencia a los sistemas de la nave. Las reliquias ocuparon su lugar en la estación de comunicaciones, buscando ya la siguiente señal de socorro. La estrella errante se elevó del mundo santuario, captó la luz del sol en su agujero por un instante y luego aceleró hacia las estrellas. Resultó que las leyendas eran más que simples historias. A veces eran reales, y a veces, si tenías mucha suerte o estabas muy desesperado, llegaban cuando las necesitabas.